Este mes celebramos el Día Mundial del Corazón, el 29 de septiembre. Durante todo el mes, la Sociedad Interamericana de Cardiología ha hecho propaganda a raíz de una vida saludable, la utilización de vacunas, el manejo emocional y de las enfermedades cardiovasculares. Deben de recordar que parte muy importante de este curso el día de hoy lo centraremos en estos importantes conceptos. Desde SEA Comunidad y los 17 consejos estamos muy preocupados por la salud cardiovascular de las Américas y hemos pensado reforzar este mes cada uno de estos días con mensajes positivos sobre cómo debes de utilizar tu corazón para ayudar a los demás, para hacer ejercicio, para intentar dejar de fumar, para ayudar a tus prójimos que ya sabes que tienen la enfermedad y que probablemente no tengan acceso al tratamiento médico y tú podrías ayudarles con esto. Soy Fernando Vitz, presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y te invito a que celebres este 29 de septiembre con nosotros el Día Mundial del Corazón. Por favor, está presente en este curso, resuelve tus dudas, haznos todas las preguntas que quieras. Carlos, Ana, Álvaro y Ricardo están para ti el día de hoy y están tratando de abarcar estos temas con la única y exclusiva idea de poderte ayudar. Recuerda que tú, aunque no eres médico, eres parte de las Américas. La Sociedad Interamericana de Cardiología es la sociedad que te corresponde porque todos juntos somos el corazón de las Américas. Bueno, luego de las palabras de bienvenida que nos ha dado nuestro presidente, el doctor Fernando Vitz, vamos a dar paso a nuestros invitados, quienes en realidad, a pesar de ser solo 3, representan a todos los cardiólogos de América. En primer lugar, las damas, en este caso Ana Munera Echeverry, que es de Colombia y que trabaja en el Consejo de Cardiopatías de la Mujer. Desde Venezuela nos acompaña Carlos Ponte, que es un líder en prevención cardiovascular con muchas iniciativas dentro de la institución. Y Álvaro Sosa Liprandi, que hoy por hoy es nuestro presidente electo, es decir, para la próxima gestión desde Argentina. Y ellos son los que nos van a permitir transitar por temas muy interesantes. Vamos a iniciar primero con lo que tiene que ver con el impacto psicológico de la pandemia en términos de estrés y depresión. Luego Álvaro va a encarar el tema de las inmunizaciones de las vacunas y vamos a terminar cerrando con Carlos con un tema que nos preocupa muchísimo, que es la adherencia a los tratamientos. Por eso no perdemos más tiempo y ya nos introducimos en este webinar para la comunidad en el Día Mundial del Corazón 2020. Muy bien. En el marco de este webinar para la comunidad, uno de los datos que hemos tomado como relevantes son los aportados por un estudio desarrollado por la Sociedad Interamericana de Cardiología y destinada a los pacientes, a la comunidad que tiene problemas cardiometabólicos, pero que no tiene infección por COVID. Y en esos pacientes hemos encontrado que la frecuencia de síntomas psicológicos son muy frecuentes. Llámese que el individuo se siente deprimido, que le cuesta de alguna manera conciliar el sueño, o que tiene un sueño fragmentado, que le cuesta prestar atención a cuestiones que habitualmente realizaba, que ha perdido el interés y el gusto por aquellos hobbies que lo distraen y que ocupan naturalmente su tiempo. Por eso, Ana, nos gustaría tu perspectiva de cuál es la relación que encontramos entre la presencia de depresión o de estrés con la enfermedad cardiovascular. Bueno, realmente esto se vino a describir con mayor claridad en el año 2004, porque en una ciudad de Japón ocurrieron 3 terremotos con 90 réplicas. Entonces ustedes imagínense las personas con 90 réplicas. Esto llevó a que consultaran con los corazones dilatados como una manifestación de infarto, y con eso se encontró directamente la relación que existe entre mente y el corazón. Y en esta situación que estamos actual de pandemia,
sigue presentándose esa situación en los pacientes cardiovasculares y los pacientes no cardiovasculares también. Es así como existe reportes de depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático en las personas. Entonces es muy importante validar estos sentimientos y conocer por qué se están presentando. Y también el hallazgo que estas manifestaciones durante la pandemia también son más frecuentes en las mujeres. Ahora, este tipo de alteraciones se condicen después con enfermedades del corazón, con eventos cardiovasculares, como puede ser un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular. Sí, existe una relación totalmente ya descrita en que las personas cuando tienen más depresión, más estrés, pueden presentar mayor número de eventos cardiovasculares. E incluso las personas que tienen un evento cardíaco, llámese un infarto, un derrame cerebral, un ataque cerebral, y que vuelven nuevamente a un sitio de estrés, pueden tener peores resultados. Por eso es muy importante cuidar la mente, tener hábitos de vida saludable y no simplemente ver el paso final, sino desde el inicio. Me explico. Si nosotros vemos a alguien que está fumando, debemos pensar, no fume, sino por qué está fumando. Entonces, esa correlación entre cuerpo, mente y corazón es muy importante para que tengamos unos mejores resultados. Evidentemente, esta situación de catástrofe que refería ya al principio se relaciona íntimamente con las alteraciones de los comportamientos, hoy por hoy, que los podemos ver en individuos que pueden estar consumiendo más o tabaco o alcohol. ¿Qué es lo que debería reparar uno como familiar? Hoy estamos encerrados en nuestras casas y tenemos muchas horas de convivencia. ¿Qué debería llamarnos la atención de pronto en un familiar para detectar estos elementos de estrés o de depresión? Bueno, con esta pandemia se ha visto que las personas más afectadas por estos síntomas son las mujeres. Usualmente no se sabe por qué mujeres menores de 40 años, quizás porque en sus manos ha estado trabajar, cuidar los niños y también cuidar los adultos. Especial riesgo, personas que sean solas, divorciadas, separadas, que no tengan un muy buen vínculo social. Eso también nos debe hacer llamar la atención. Énfasis en las personas que tengan alguna enfermedad mental de base o cardiovascular, porque esas personas también han demostrado que han tenido más estrés con esta pandemia y tenemos que estar más pendientes de ellos. ¿Qué se sugiere? Se sugieren hábitos de vida saludable, tener adecuado tiempo para descansar, realizar algún tipo de actividad física y otras cosas muy importantes, evitar refugiarse en el licor o en el cigarrillo. Otra recomendación es tratar de buscar por distintos medios, en forma virtual, conectarnos con los familiares, así estemos en pandemia, por teléfono, estar compartiendo entre todos. ¿Qué, de alguna manera, reflexión te merecen actividades como el yoga, como el mindfulness? ¿Son útiles o no para descomprimir de alguna manera la presión que sentimos en muchas ocasiones? Absolutamente son supremamente importantes. Tenemos que buscar esos espacios que nos relajen, que nos conecten con nuestro cuerpo, con nuestra mente, que nos hagan sentir bien. Tenemos que buscar, y sobre todo siempre en la vida y en esta época de pandemia, buscar ese bienestar y el equilibrio entre corazón y entre la mente. Lo otro es evitar las noticias falsas, por ejemplo, o entrar todos juntos en pánico, sino tener una actitud positiva, una actitud de esperanza de que vamos a salir adelante de todo esto. Ahora, Ana, ¿qué recomendación podés dar vos nuevamente para los familiares que muchas veces encuentran estos síntomas extraños? Por ejemplo, el hecho de notar a alguien como que está más bajoneado, no tiene la voluntad de pronto de engancharse con un programa de televisión o con la lectura de un libro. ¿Cuándo uno podría recomendar una consulta con un especialista, pensando inclusive en la posibilidad de que ese especialista pudiese prescribir algún tipo de medicación?
Es muy importante observar cómo están nuestros padres, los pacientes con enfermedades crónicas, incluso una población muy impactada han sido los adolescentes con esta época de pandemia. Entonces, el llamado es al diálogo, a observar, a estar en familia, a detectar en forma temprana la ansiedad y el estrés generado por esta situación, buscar formas de esparcimiento y cuando sea necesario buscar ayuda, no automedicarnos, buscar ayuda de un psicólogo, buscar ayuda de un psiquiatra, personas que tienen experiencia y conocimiento que nos pueden ayudar con esta situación. ¿Qué pasa con el tema de la automedicación? No sé cómo será allí en Colombia. En Argentina, por ejemplo, hay una tendencia a que cuando muchos individuos se sienten medianamente presionados o tienen algún trastorno del sueño, inmediatamente recurren a algún tipo de ansiolíticos y nunca falta inclusive el comedido que se acerca y dice ¿por qué no tomás esto? ¿Qué opinás vos de este problema que podemos llegar a tener de la automedicación en estas épocas tan particulares? Es un problema muy frecuente porque unas personas le recomiendan a los otros y muchas veces no consultan o no se acude a una atención profesional. Hay que mirar cuál es la causa. Si no estoy durmiendo, ¿cuál es la causa que no esté durmiendo? Si tengo ansiedad, ¿cuál es el problema que tengo? Y no automedicarnos, sino buscar ayuda especializada y profesional. Esta época ha sido muy difícil por el confinamiento en que están las personas, el impacto tan grande que ha tenido en la economía. Muchas personas están desempleadas. De hecho, ha existido un aumento de lesiones de las mismas personas autodestructivas consigo mismas y también mayor número de problemas en las familias por estar en ese contacto tan estrecho. Entonces es buscar armonizar todos esos aspectos y ver cuál es la causa de la preocupación, de la ansiedad, de la depresión, de no poder dormir, más que ir a tomar una medicación, porque con una medicación mejoramos esa noche, pero no estamos mejorando el problema, que lo ideal de la medicina es la prevención y realmente cuando se pueda llegar a curar el problema. Me gustó esa imagen que diste respecto de que los tiempos que nos tocan son en cierta manera una catástrofe y entonces uno piensa en el estrés postraumático, es decir, una vez que salgamos de nuestras casas y veamos la realidad que nos rodea. ¿Cuál sería un poco tu mensaje final para un paciente o para una familia que seguramente ha pasado por alguna de estas situaciones de tensión, algún familiar con COVID, algún familiar que ha tenido que cerrar su negocio, la incertidumbre de cómo van a poder avanzar los chicos en sus proyectos, ya sea de estudio, de trabajo? ¿Qué recomendaciones les harías vos para la reconstrucción en esta etapa post-catástrofe, post-tormenta que vamos a vivir? Realmente pensar que todos estamos en el mismo barco, que vamos a salir adelante en la medida que nosotros ayudemos a nuestra familia, busquemos qué amigos tienen problemas y escucharlos, podernos ver. Si está golpeada la economía, tratar de comprar lo nuestro, nuestros productos, buscar pasar este tiempo en la mejor forma, un adecuado tiempo de sueño, de actividad física, alimentación adecuada. Otro grupo que está muy afectado también somos los médicos y el personal de salud, las enfermeras, es otro grupo que ha tenido un alto impacto. Buscar programas de beneficio de salud mental a nivel nacional, a nivel institucional y recordar que todos estamos unidos y que lo que afecte a una persona afecta a todo el grupo y toda la sociedad y entre todos juntos buscar la mejor opción y la mejor solución. Es verdad. Álvaro, ¿qué reflexiones te merecen estos comentarios que hicimos con Ana respecto de lo que es la salud mental de la población? A ver, la relación entre estrés agudo crónico y enfermedad cardiovascular es una relación absolutamente directa. Eso es lo primero que tenemos que empezar a comprender. Creo que hay ciertos datos que son tremendamente fuertes y que es importantísimo que la población lo incorpore y que los médicos también entendamos esta situación, ¿no? Es decir, la soledad y la falta de interacción social
hoy son reconocidos como factores primarios en el pronóstico de un paciente desde el punto de vista cardiovascular. Y tienen tanto peso, tienen tanta importancia como son los factores de riesgo tradicionales. Todos hablamos de hipertensión, de diabetes, de actividad física, de cigarrillo. Hoy sabemos que, vuelvo a decir, la soledad y la falta de interacción social son dos factores que tienen tanto peso en términos de pronóstico como los factores de riesgo tradicionales. Y el tema es cómo enfocarlo, ¿no? Bien vos preguntabas y Ana reflexionaba sobre cómo acercarnos a esta problemática, porque es una problemática que muchas veces nos excede, ¿no? ¿Cómo hacer, qué hay que generar como para que una persona, obviamente, frente a esa situación, pueda superar esa dificultad? Y obviamente no es fácil, seguramente muchos de los consejos que daba Ana son de alguna manera los que les damos. Hoy, digamos, seguramente la medicación, seguramente planes, seguramente consejos. En ese sentido, creo que la interacción médico-paciente obviamente es muy importante, y es muy importante que tanto el paciente como el médico entiendan que este tema de los factores, diría, psicosociales, tienen un peso y un impacto enorme sobre el pronóstico y una íntima relación con la enfermedad cardiovascular. Vos sabés que hoy, hojeando el diario, me encuentro con dos noticias que ninguna de las dos era ir para arriba en este webinar que estamos teniendo, ¿no? Pero una estaba referida a que podía aparecer otro coronavirus, pero 2021. En lugar de ser COVID-19 sería un COVID-21. Y la otra noticia era sobre una reflexión de Bill Gates, que avisoraba el final de esta etapa de pandemia para fin del 2021. Entonces uno dice, bueno, en función de esto me voy a tener que armar de herramientas que me permitan atravesar esto a más largo plazo. Carlos, ¿qué opinas vos respecto de esta continuidad de la amenaza y de la necesidad imperiosa de que empecemos a generar como comunidad algún tipo de defensa, algún tipo de respuesta? Ricardo, efectivamente, como vieron esas dos noticias que tú reseñaste hoy, todo lo que uno eventualmente lee, de lo que hablan los epidemiólogos, los virólogos, los infectólogos, la infección por el virus SARS-CoV-2 o la conocida enfermedad COVID-19 no para quedarse. Realmente este es un virus muy pleomórfico, es un virus que tiene una gran cantidad de mecanismos de infección que han superado las barreras conocidas, y eso ha hecho que perpetúe, y la gran infectividad y la capacidad de expansión que tiene pues se ha convertido en una amenaza mundial. Y la realidad es que hasta que nosotros dispongamos de una vacuna segura en suficiente volumen para que pueda ser aplicada a toda la sociedad, o por lo menos las personas más susceptibles, el virus va a estar aquí con nosotros. Definitivamente eso tenemos que aceptarlo como realidad, y en la medida que lo aceptemos y logremos adaptarnos a esa realidad, vamos a tener mayor capacidad de adaptarnos psicológicamente y socialmente a esta realidad. Ya la primera adaptación social es, como comentaba Álvaro, ese aislamiento que lo cual nosotros no estamos acostumbrados, menos nosotros los latinos, que somos tan gregarios. Ese aislamiento va a terminar siendo parte importante en el día a día. Las reuniones que se ocurren van a ser con muchas menos personas. Vamos a un acompañamiento, inclusive en las enfermedades, menos acompañamiento inclusive en el luto. Y eso tenemos que comenzar a hacer herramientas personales para depender menos de ese acompañamiento, muy duradero en el tiempo. Y definitivamente, en la medida que nosotros tengamos mayor capacidad de adaptación, vamos a poder sobrevivir no solamente desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista de las enfermedades cardiovasculares, porque esa depresión que puede sobrevenir por todas estas consecuencias va a afectar a la hipertensión, va a afectar a la disglicemia, va a afectar al estrés cardiovascular y va a hacer que las enfermedades crónicas no transmisibles sigan aumentando en forma significativa. Bien, ahí hay un tema entonces que ya nos comenzamos a introducir, que es el tema de las inmunizaciones. Por eso me gustaría
Álvaro, que nos desarrolles un poquito el concepto de qué significan las vacunas hoy día y hasta el presente, cómo lo ha recibido la comunidad tanto médica como la comunidad en general respecto de aquellas patologías por nosotros más conocidas como la gripe, como las infecciones producidas por el neumococo. Lo primero que tenemos que saber o reconocer, y creo que es un punto clave para comenzar a charlar sobre este tema o a conversar sobre este tema, es que así como durante los últimos 30, 40 años hemos sido testigos de una drástica reducción de las muertes por enfermedad cardiovascular, y esto es producto sin duda de que hoy tenemos planes de prevención y tenemos tratamientos mucho mejores para los pacientes con enfermedad coronaria o para deficiencias en la función del corazón. En ese mismo tiempo en que hemos visto cómo se reducía las muertes por enfermedad cardiovascular, hemos sido testigos también en estos últimos 20 años de un incremento notable en los fallecimientos por infecciones respiratorias. Esto seguramente es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, seguramente está vinculado con la mayor sobrevida que tiene la población, y obviamente en los pacientes de mayor edad, obviamente son los pacientes más vulnerables a las infecciones respiratorias, y en definitiva muchos pacientes que hoy sobreviven a problemas cardiológicos, muchas veces el mecanismo final, digamos, en la vida de un individuo está íntimamente relacionado con las infecciones respiratorias. Por eso este tema ha cobrado una enorme importancia, especialmente en los últimos años, y hoy además existe, sabemos, una íntima relación entre la presencia de infecciones respiratorias y complicaciones cardiovasculares. Porque es lógico, es decir, esto ocurre en pacientes de mayor edad, son pacientes que ya tienen antecedentes cardiovasculares, y cuando sufren una infección respiratoria se ven muy expuestos a tener una nueva complicación cardiovascular. Y esto es un gran problema que requiere urgente revisión y necesidad de claras estrategias de prevención. Ahora, Álvaro, ¿vos crees que esta problemática que vos planteás de forma tan clara y contundente, porque estás relacionando ciertos eventos infecciosos con muerte, es tomado con debida conciencia por parte de la comunidad médica y la comunidad en general, o existe cierta desatención en ese aspecto? Bueno, es un fenómeno, sin duda existe cierta desatención. Hay dos o tres conceptos básicos. Uno dice, como decíamos recién, las infecciones respiratorias son responsables de una gran parte de la mortalidad, especialmente en los pacientes, en los adultos mayores. Por otro lado, tenemos que las vacunas son capaces de prevenir esta infección, claramente. Hoy se considera que las vacunas, desde el punto de vista de la salud pública, representan el hito más importante en términos de reducción de la mortalidad desde el punto de vista de la salud pública después de la determinación del agua potable. O sea, cuando uno analiza el impacto de la mortalidad por infecciones, la primera medida sanitaria, la más importante de todas, es el agua potable. Pero la segunda son las vacunas. Entonces uno dice, bueno, esto debería ser, digamos, obviamente es tan clara la relación y la hipótesis que obviamente el tema de las vacunas debería tener una inserción notable. Y sin embargo, vemos que es un tema que en la percepción de la población general y en la percepción hasta incluso de los médicos, el tema de la vacunación en el paciente adulto es visto como un tema no tan importante. Es decir, la vacuna está muy asociada a que es muy importante para los niños. Y es como que existe como esa visión, ese preconcepto. Es como que al paciente adulto le pasan otras cosas. Recién hoy estamos, digamos, hoy entendemos que esto es un problema sanitario enorme, fundamental, y que es una gran responsabilidad nuestra llevar un mensaje muy contundente a la población, a los médicos, pensar entre todos ¿cómo podemos hacer para digamos, que obviamente las inmunizaciones de las infecciones respiratorias sean prioridad para todos? Porque obviamente, digamos, el impacto en términos sanitarios es enorme. Mirá, se considera que el año pasado, por influenza, solo por influenza, en todo el mundo hubo casi 650.000 fallecimientos. Y se considera que la vacuna fue capaz de prevenir por lo menos entre 2 y 3 millones de muertes por influenza. O sea que es un dato tremendo, súper impactante. O sea que como
como bien vos decís, es muy importante reflexionar entre todos qué podemos hacer como para mejorar esto, para mejorar la tasa de inmunización y para llevar este mensaje a la población, a los médicos y que lo compartamos entre todos. Vos sabés que recién cuando vos hacías el relato me vino a la memoria mi primera experiencia cívica, te diría. Y uno diría, bueno, ¿cuál fue tu primera experiencia cívica? Ir a votar. Fuiste a la escuela a votar y recordás ese primer voto. Y no, la primera experiencia cívica fue ir a aplicarme la Sabin. Y me acuerdo ir de la mano de mi madre a la escuela que quedaba a una cuadra de mi casa. Y me acuerdo que había toda una movilización del barrio en ese programa o esa campaña de vacunación que desarrollaba en ese momento el Estado. Y respecto quizás del tema vacunas, hoy deberemos empezar a ver ese tipo de conciencia social en la cual el barrio se moviliza para cumplir con los planteos de vacunación, porque hay un movimiento antivacuna, eso no lo podemos ocultar. ¿Dónde crees vos que se enraiza esta problemática de gente que se niega a ver esto que vos nos estás mostrando, la importancia de las vacunas que salvan vidas? Es muy interesante lo que decís, me parece que es una reflexión interesantísima y es la clave de la discusión, ¿no? Fíjate que hay algunos datos que son, porque uno dice, bueno, ¿por qué la gente no se vacuna? ¿Por qué los adultos no se vacunan? En primer lugar, o por qué no se vacunan tanto como deberían, ¿no? Es decir, la indicación, por ejemplo, de la vacunación para influenza es en todos los pacientes que tengan más de 65 años o en todos los pacientes que tengan algún tipo de cardiopatía o de enfermedad pulmonar. Fíjate que yo te decía antes la cantidad de fallecimientos que hubo por influenza, el 90% de esos fallecidos tenían más de 65 años. Con lo cual, obviamente, ahí está el lugar. Primero tenemos que identificar claramente cuál es la población vulnerable. Lo mismo que pasa hoy con el COVID. Es decir, obviamente la población vulnerable son los pacientes mayores de 65 años y los que tienen cardiopatía. Bueno, esos pacientes también son la población objetivo, la que más se va a beneficiar con la inmunización. Ahora decir, bueno, esa población debería estar 100% vacunada. Y uno encuentra algunas cifras que son increíbles, incluso de países en los cuales hay acceso, no hay problemas económicos. Países como Francia, como Alemania, por ejemplo, tienen tasas de inmunización en mayores de 65 años de no más del 40%. Y como bien vos decías, existe un preconcepto. Cuando uno analiza, por ejemplo, digamos, los grupos que más y menos se vacunan, los grupos que tienen educación universitaria tienen tasas de vacunación relativamente bajas. Por esto que vos decías, existe como un preconcepto, un escepticismo de ver a la vacuna como algo que no es tan efectivo, cuando la información que tenemos es enorme, es tremenda y es indiscutible. Es decir, la vacuna salva vidas especialmente en esta población. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad muy grande por delante de discutir, primero, cómo llevamos esta información a todo el mundo. Segundo, cómo hacemos para llevar, qué tipo de mensajes, cómo hacemos para que los mensajes sean bien claros, bien determinados y que le lleguen a la población más adecuada. Y en eso, lo que vos dijiste al final me parece que es fundamental. O sea, es fundamental que nosotros como médicos interactuemos con la sociedad civil, con las organizaciones de pacientes, con las organizaciones comunitarias, porque el Estado obviamente puede hacer mucho, pero la interacción, me refiero que entre los médicos y las asociaciones de pacientes, para nosotros es un tema fundamental. Es decir, esa interacción es fundamental para que el mensaje le llegue a la gente y la propia gente sea la que movilice, digamos, de alguna manera la necesidad de recibir la inmunización. Vos has trabajado mucho en estos años en el tema de inmunizaciones desde distintos aspectos. Te has involucrado desde el punto de vista de investigaciones, del armado de consensos. En estos momentos estás involucrado en la campaña de la Sociedad Interamericana dirigida hacia la comunidad. O sea que tenés muy claro en tu cabeza los conceptos respecto de la vacunación antigripal y la vacunación contra las infecciones producidas por neumococo. Esa experiencia que has aquilatado, ¿cómo te hace ver cuál va a ser la respuesta de la comunidad frente a una potencial vacuna contra el COVID dentro
de unos meses? ¿Crees que va a haber resistencia? ¿Vamos a tener que salir con campañas de concientización? ¿Cómo ves ese escenario que vamos a tener que afrontar? Bueno, a ver, yo creo que por un lado, específicamente con el tema del COVID, se ha generado, obviamente, por todo lo que estamos viviendo y por el enorme impacto desde el punto de vista social de lo que estamos viviendo, se ha generado una enorme expectativa hacia el tema de la vacuna. Entonces yo creo que hay una enorme expectativa, un enorme anhelo, y yo creo que todo el mundo está tratando de esperarla, hasta incluso en forma exagerada, digamos, ¿no? Porque hay como demasiada presión para que la vacuna aparezca muy rápido, y eso sabemos que puede llegar a ser peligroso, ¿no? Le tenemos que dar tiempo a la investigación para que aparezca la vacuna que es eficaz y segura, ¿eh? Y el desarrollo, la investigación tiene su plazo. O sea, creo que en ese sentido la gente está esperando el tema de la vacuna para el COVID. Pero quizás lo que es más un fenómeno que nos debe llamar a la reflexión es que vos comentabas, y particularmente vos has desarrollado un proyecto de análisis muy interesante durante esta campaña, durante esta pandemia, que es ver qué pasó con los pacientes que no estaban afectados por el COVID y qué pasó. Y uno de los aspectos muy interesantes, digamos, de la observación que hizo este grupo de investigadores que estuvieron liderados por vos, digamos, demostró que la tasa de inmunización para influenza, por ejemplo, fue significativamente menor que el año anterior. O sea que la gente está como tan preocupada y tan puesta su visión, por ejemplo, en el tema del COVID, que se dejó de vacunar para influenza. Es una cosa increíble, pero es real. Encontramos que la tasa de inmunización este año es casi la mitad que la del año pasado. O sea, ya de por sí en algunos lugares era baja, y este año es casi la mitad de lo que fue el año pasado. Por suerte, como hay tanta circulación de COVID, la circulación este año por influenza ha sido menor. Pero realmente es notable desde el punto de vista del comportamiento, de cómo la gente frente a una situación compleja como es el COVID dejó de hacer algunas cosas, o dejó de hacer cosas que también eran muy importantes para su salud. Es la inadecuada interpretación de cómo defendernos. Y Ana, ¿cómo ves vos el rol hoy por hoy de la mujer? Sabemos que formás parte de un comité que se dedica justamente a la salud cardiovascular de las mujeres. Me gustaría saber cuál es tu visión del rol que a las mujeres les cabe en este mundo que va a venir, en el cual vamos a tener que buscar obviamente más protecciones a través de las inmunizaciones. Mira, realmente el papel de la mujer como centro de la familia y del cuidado de la familia es muy importante la educación. Educar a la mujer para que sepa que se deben inmunizar los niños, se deben inmunizar los adultos. Es muy importante que nosotras en las conferencias que hagamos, entre todas las medidas de cuidado cardiovascular, también realicemos énfasis en que los pacientes deben ser vacunados. Un momento importante pudiera ser luego de un evento agudo, un paciente que haya tenido un infarto o una hospitalización. Deberíamos trabajar en ese momento de consulta, de evento agudo, sensibilizarlo para que además de que tome sus medicaciones para la presión arterial, para el colesterol, continúe un proceso de vacunación. Entonces las mujeres como parte fundamental de la sociedad, de la familia, está también el compromiso de que una de las estrategias para cuidar el corazón y la salud cardiovascular también es la vacunación y la inmunización. Así es. Y Carlos, tú estás al frente de un consejo de prevención cardiovascular y estás en pleno proceso del armado de unas guías para centros que justamente quieran trabajar en el tema de prevención, y uno de los puntos que han tocado es el de inmunizaciones. ¿Cómo ves vos que vamos a tener que trabajar en relación a los equipos de salud? Yo, oyendo lo que hablaba Álvaro, reflexionaba un poquito. El ser humano funciona mucho por causa-efecto, en el sentido de que uno entiende perfectamente que hay una epidemia de COVID y una vacuna contra el COVID nos va a proteger para adquirir COVID y complicarlo.
es un poco más elaborado hacer que el público general, inclusive muchos médicos, entiendan que la vacuna contra un virus, en este caso la influenza, o contra una bacteria, el neumococo, te va a proteger de complicaciones cardiovasculares. Eso es fundamental que el equipo de salud lo comprenda, y que el equipo de salud comprenda que no hay programa de prevención cardiovascular, no hay programa de unidades de falla cardíaca, no hay programa de pacientes con diabetes que sea completo si no incluye dentro de su esquema anual de tratamiento la vacunación obligatoria a personas susceptibles contra el virus de la influenza. Hacer comprender que una medida tan sencilla como una vacunación una vez al año, que sería lo que se hace con la influenza, dependiendo de la época en cada uno de los países, te puede reducir hasta 40% la morbimortalidad cardiovascular. Y si es un paciente con falla cardíaca, muchísimo más impactante los números. Entonces, el médico, las enfermeras, el rehabilitador, tiene que ser parte activa de esta campaña para que las personas entiendan que deben vacunarse, no solamente para que no le dé gripe, sino para que se infarten menos y se mueran menos del corazón y se compliquen menos de falla cardíaca. Entonces, lo primero es comprender que la prevención cardiovascular es mucho más amplia que solamente controlar colesterol, hipertensión, glicemia, es aumentar el ejercicio físico, controlar el tabaquismo, pero las inmunizaciones son parte fundamental y una de las medidas más sencillas y que tienen más impacto en términos de reducción de mortalidad al año en enfermedades cardiovasculares. Bien, ahí nos quedó claro entonces una primer fase de este webinar en la cual incursionamos en los riesgos desde el punto de vista psicosocial, el estrés, la depresión. Incursionamos en algunas medidas de defensa, como puede ser el tema de las inmunizaciones, en la cual tenemos ciertas limitaciones, y ahora vamos a transitar por otro camino que nos lleva a la adherencia a los tratamientos. Nos vamos a tomar un minuto y entonces vamos a seguir con esta conversación con el doctor Carlos Ponte Negretti. La Sociedad Interamericana de Cardiología nació el día 18 de abril del año 1944 en el marco de un evento continental convocado por el doctor Ignacio Chávez en la Ciudad de México. En la actualidad está conformada por 27 sociedades de cardiología que representan a 40.000 cardiólogos extendidos desde Alaska hasta el Canal de Beagle. Su estructura organizativa cuenta con un board ejecutivo que renueva autoridades cada 2 años, 17 consejos que abarcan todo el espectro de la cardiología y un consejo destinado específicamente a las acciones dirigidas a la comunidad. Desde la SIAC Academia se lleva adelante la organización del Congreso Anual de la institución, de los congresos y cursos virtuales y de múltiples alternativas de actualización a través del portal web. Recientemente ha sumado el aporte del llamado Libro Azul, un tratado de la especialidad que ha sido editado en papel con la novedosa tecnología de realidad aumentada y en formato de ebook con actualización permanente sin costo extra para sus poseedores. Mediante la conformación de equipos de expertos, se han generado posicionamientos como el Roadmap de Chagas, el de la polipíldora y el de inmunizaciones. También se ha puesto en marcha proyectos de investigación clínica en temas de impacto sanitario, como el estudio CORCOVID LATAM, que reunió a 66 investigadores de 13 países latinoamericanos de habla hispana. El Consejo SIAC Comunidad fue creado en 2017 y desde entonces ha desarrollado campañas, eventos y acciones de advocacy, trabajando en cooperación con instituciones como la World Heart Federation y la Organización Panamericana de la Salud. La SIAC se ha definido como una institución inclusiva, generando más participación a las colegas del continente y también prestando mayor atención a las patologías desatendidas del género femenino. A tal fin, creó el Consejo de las Cardiopatías de la Mujer, de notable actividad en la actualidad. Asimismo, la institución se ha expresado contraria a toda forma de discriminación, habiéndolo hecho público a través de campañas en redes sociales. Hoy la Sociedad Interamericana de Cardiología mira al futuro.
Los líderes emergentes son la gran apuesta mirando al mañana, mientras nos hacen disfrutar de un gran presente. Un grupo cada vez más numeroso participa activamente en el NetHeart, que evalúa la relación entre las enfermedades tropicales desatendidas y el compromiso cardiovascular. Pero el futuro también pasa por involucrar a cada cardiólogo del continente. Porque SIAC no está pensada para albergar a una élite, sino para ser el motor de crecimiento de la cardiología en cada ciudad o pueblo de América. Por eso tiene sus puertas abiertas a todo aquel que persiga los mismos ideales y le ofrece reforzar su sentido de pertenencia, convirtiéndose en Fellow SIAC. Nos avala un sólido pasado, nos impulsa un laborioso presente y nos alimenta la visión de un fantástico futuro. Somos la SIAC. Somos el corazón de las Américas. Hola, soy el Dr. Adrián Baranchuk, secretario de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Nuestro próximo speaker es mi mentor, el doctor profesor Anthony Vallés de Luna. El profesor Vallés de Luna no solo fue quien creó el nombre de la World Heart Federation, pero además, en el año 2000, creó el Día Mundial del Corazón. 20 años más tarde, estamos festejando el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. Con ustedes, el profesor Anthony Vallés de Luna. Soy el doctor Vallés de Luna, que fui presidente de la Federación Mundial de Cardiología a finales del siglo pasado, y durante mi presidencia se instaló el Día Mundial del Corazón. Quiero enseñarles la fotografía conmemorativa de esta celebración del Día Mundial del Corazón que hicimos en la ciudad de Vic, mi ciudad natal, cerca de Barcelona, el mes de mayo del año 2000. Aquí está la Junta que decidió celebrar cada año este Día Mundial del Corazón con la finalidad de prevenir las enfermedades cardiovasculares con dos prioridades. Por una parte la dieta y por otra parte la actividad física. Nos pareció que esta manera era la más útil, y en cuanto a la actividad física, a todas las edades, desde los niños hasta los ancianos. Los ancianos se decidió que como mínimo tenían que hacer 5.000 pasos diarios para conservar una actividad física aceptable para su edad. Con esta doble finalidad nos pareció que sería muy interesante conseguir un equilibrio psicofísico que permitiera que llevar una vida más agradable y mejor. Aquí está la fotografía que nos pareció tenía que resumir este equilibrio psicofísico, en lo que se ve una pareja de hombre y mujer haciendo un baile en forma de corazón. Quiero agradeceros que tengáis todavía en cuenta que esta finalidad es muy necesaria para la mejoría de las enfermedades cardiovasculares, y os felicito por ello. Espero que tengáis un buen Día Mundial del Corazón y un buen año a pesar de la pandemia que corremos, y que continuemos así por muchos años. Enhorabuena. Carlos, vos sabés que en este estudio desarrollado por la Sociedad Interamericana de Cardiología para ver cuál es la realidad de los pacientes con problemas cardiometabólicos, hubo dos datos que nos llamó profundamente la atención y que disparó algunas señales de alerta. El primero es que el 32% de los pacientes encuestados refirieron haber tenido problemas para acceder a los medicamentos. Pero el otro dato es que durante el periodo de la pandemia hubo un 17% de esos pacientes con presión alta, con diabetes, con enfermedad cardiovascular, un 17% que abandonaron algún tipo de tratamiento. Y eso nos ha despertado una señal de alarma muy importante, y nos gustaría que vos nos cuentes un poquito de qué riesgos son los que se asumen cuando ocurren este tipo de situaciones. Efectivamente, Ricardo. Recuerdo, haciendo memoria, cuando empezó este capítulo de nuestra vida que nunca pensábamos que íbamos a vivir, como es esta era COVID-19, perdón,
que comenzamos a hacer campaña desde SIAC, en que a pesar de que COVID era una realidad y era, digamos, la enfermedad que ocupaba mayor centimetraje en nuestras vidas en estos momentos, las enfermedades crónicas persistían, la hipertensión seguía existiendo, los problemas por el colesterol, la diabetes, la obesidad siguen estando, y comenzamos a hacer campañas para que las personas comprendieran que no podían dejar tratamiento, porque presentíamos que eso podía ser una realidad, lo cual fue confirmado en el estudio que tú diseñaste y diriges. Y efectivamente esto es muy preocupante porque esas enfermedades que comentamos, hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes que han tenido un infarto, que han tenido evidencia de obstrucción de las arterias coronarias, esas entran de lo que se conoce enfermedades crónicas no transmisibles. Son enfermedades que una vez que se adquieren, duran toda la vida y que el riesgo fundamental es complicaciones serias de muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, deterioro cardíaco, llega hasta falla cardíaca. Y que la única manera de evitar esas consecuencias es mantener un tratamiento continuo y permanente. Eso uno lo ve con mucha frecuencia, pacientes que son hipertensos, que no tienen ningún síntoma y que por alguna causa, cualquier otra preocupación, una de las primeras cosas que dejan es el tratamiento de la hipertensión. Más grave aún los pacientes que tienen colesterol elevado. Si hay algo que definitivamente no da ningún síntoma, a menos que tú te hagas un examen de sangre, es mantener el colesterol alto. Y el colesterol alto es causa importantísima de infarto al miocardio, es causa importantísima de accidente cerebrovascular. Y la única manera de controlar estas enfermedades crónicas no transmisibles es, una vez diagnosticado, iniciado el tratamiento, mantenerlo de por vida. El tratamiento para el colesterol, para la tensión, para la diabetes, para las afecciones cardiovasculares, a menos que haya contadas excepciones, son tratamientos en forma permanente y continua. Y los únicos cambios deben ser sugeridos o discutidos por el médico tratante, en el cual puede ser que haya alguna variación de dosis o que elimine o sustituya algunos de los medicamentos, pero una vez empezado el tratamiento para la hipertensión, para el colesterol, para la diabetes, para las enfermedades cardíacas en general, el tratamiento no puede suspenderse porque la suspensión del tratamiento conlleva directamente un aumento del riesgo de sufrir complicaciones graves, inclusive superiores al momento previo a haber comenzado el tratamiento. Entonces el mensaje es, por supuesto que tenemos que cuidarnos del COVID, debemos mantener la mascarilla cada vez que podamos, mantener nuestras manos limpias, mantener el distanciamiento social y estar alerta ante cualquier síntoma, pero debemos cuidar unas enfermedades que aún llegue la vacuna del COVID, aún logremos la cura del COVID, van a seguir allí y van siendo la primera causa de muerte en el mundo y en América Latina, por ser países de bajos y medianos ingresos, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cardiometabólicas son hoy por hoy la primera causa de complicaciones. Y a pesar de que curemos el COVID, esas complicaciones van a seguir allí. Y tenemos que tratarlas en forma permanente, continua y para siempre. Ahora, tú sabes, Carlos, que antes de que llegara la pandemia, a veces los médicos nos preocupábamos cuando llegaba un paciente y nos decía que había empezado a tomar una medicación o había dejado de tomarla porque su pareja o porque un amigo se lo había recomendado. Y a veces nosotros como médicos nos sentíamos vulnerados en lo que es nuestra profesión y decíamos, ¿cómo puede ser que le preste atención a lo que dice el vecino y no me llame a mí? Pero ahora nos encontramos que en el marco de la pandemia, las recomendaciones a veces han surgido de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación pueden llegar a tener un impacto impensado en la comunidad, al punto tal que lo alertaron de algunos medicamentos que quizás no eran tan trascendentes como podía ser un antiinflamatorio, pero cayeron de lleno sobre el tema de los antihipertensivos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se debería manejar éticamente la información médica para que no se produzca el daño que seguramente se ha visto reflejado en ese 17% de personas que también han dejado los medicamentos durante el tiempo de pandemia?
Efectivamente, Ricardo, ahorita uno es impresionante y cuando hablamos de medios de comunicación vamos a apartarnos de los medios tradicionales, que puede ser el diario, puede ser la prensa, puede ser la radio. Las redes sociales, que son imprescindibles, son realmente muy importantes para mantenernos al día, al instante, pueden hacer muchísimo daño, porque hay, uno ve en el día, y yo lo digo un poco irónicamente, o sea, cómo han florecido los expertos en COVID, expertos en enfermedades, que día a día inundan las pantallas de nuestros teléfonos, de las computadoras o de las tablets, dando una información que no está realmente basada en hechos ciertos. Y ahí quiero hacer hilo con lo que dijo Álvaro al principio. Las sociedades científicas ya deben dejar de ser un club selecto de científicos que se encerraban entre ellos para hablar de enfermedades y buscar la cura, sino debemos tener una proyección hacia la comunidad. Nosotros tenemos un compromiso y tenemos una imposición de relacionarnos abiertamente, puertas afuera, con la comunidad y convertirnos en influencers positivos, dando mensajes de forma sencilla, dando mensajes en forma entendible, basados en conocimientos científicos ciertos, pero que seamos nosotros las personas creíbles y no un periodista, un cantante, un político que no tiene realmente la base de conocimiento y comienzan a dar información que aumenta en forma exponencial y puede hacer muchísimo daño. Entonces nosotros como sociedades científicas tenemos que comprender el rol que tenemos dentro de la comunidad y de manera ética, de manera seria, convertirnos y crear canales potentes de comunicación a la comunidad, porque nosotros nos debemos convertir en los referentes que la comunidad tenga que buscar cuando se trate de responder preguntas de la salud y quitarles ese rol a personas que yo no voy a hablar de que lo hagan con mala intención, posiblemente lo hace con la mejor intención o a lo mejor simplemente para buscar titularidad, pero los que tenemos la obligación ética de convertir en los referentes comunicacionales de salud, tenemos que ser las sociedades científicas y la academia. Y que la gente comprenda que la información científica tiene que estar basada en una experiencia científica adecuada, en una experimentación clínica hecha con ética, con responsabilidad, para poder dar realmente la información. Y debemos de ser un poco timoratos y comprender esos canales, y es donde, por ejemplo, canales como Sea Comunidad o esto que estamos haciendo, esta magnífica entrevista que estamos haciendo hoy, deben ser mucho más frecuentes y aprender nosotros a convertirnos en referentes de la información hacia la comunidad en la cual nosotros convivimos. Ana, en carácter de un poco de reflexión de estas cuestiones que nos está refiriendo Carlos de manera tan expresiva, ¿vos considerás que los equipos de salud que estamos en los programas de seguimiento de pacientes hemos estado a la altura de las circunstancias? Me refiero a que hay muchos pacientes que han abandonado los medicamentos y no han llamado a su médico. Pero los equipos de salud, ¿hemos llamado a nuestros pacientes para ver en qué estado se encuentran y qué dudas tienen respecto de los tratamientos que llevan a cabo? Honestamente, yo creo que nos ha faltado a los equipos de salud buscar más los pacientes y ser mucho más enfáticos en explicarles. Con la pandemia, como fue algo agudo y es una enfermedad altamente contagiosa, se prendieron las alarmas. Pero la enfermedad del corazón y cerebrovascular es crónica, no se transmite de persona a persona, pero si miramos los números, la mortalidad cada año son de millones de personas por enfermedad cardiovascular. Y eso tenemos que enseñárselo a la comunidad. ¿Por qué? Han disminuido los tratamientos, pero cada vez vemos en nuestros hospitales pacientes más graves, llegan con infartos más graves, más grandes, con falla cardíaca descompensada. Entonces, este es un llamado de atención para nosotros como personal de la salud y buscar en las instituciones educar más a nuestros pacientes, explicarles, porque la pandemia va a continuar. No sabemos si lleguen otros virus, existe un rebrote, pero la enfermedad cardiovascular va a estar ahí. Y paradójicamente, a quienes más complicaciones y muerte tienen son los pacientes cardiovasculares y los pacientes mayores.
y con factores de riesgo. Entonces, nuestra labor desde la academia y desde el trabajo con la comunidad debería hacer mucho más énfasis del que no hemos hecho en los meses anteriores para que esto mejore. Y Álvaro, trasladando la pregunta que le hicimos a Ana respecto de los equipos de salud, si se la trasladamos a las instituciones científicas, que muchas veces las instituciones parecemos estar más lejos de la comunidad y en realidad vivimos devanándonos los sesos para ver cómo acercarnos a sus necesidades y a sus realidades. ¿Cómo ves vos el rol que les ha cabido a las instituciones científicas en el marco de la incertidumbre, de las fake news, de las necesidades de respuestas de la investigación? ¿Cómo ves el rol de las instituciones? Creo que obviamente las instituciones tienen una gran responsabilidad sobre este tema y creo que muchas de ellas han intentado, y particularmente desde la Sociedad Interamericana, hemos intentado hacer escuchar nuestra opinión en muchos aspectos que considerábamos importantes y que entendíamos que eran alarmantes y que eran problemas que íbamos a padecer. Yo creo que esta situación, o sea, la pandemia nos trajo un condimento mayor que fue el tema del temor y el hecho del mensaje de que los pacientes no fueran a la consulta, no fueran a los hospitales. Y en ese momento obviamente alertamos sobre la idea de que eso iba a traer consecuencias sobre la enfermedad cardiovascular, que es lo que bien comentaba recién Ana hace unos minutos, y es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Es decir, el hecho de que los pacientes no hayan consultado, de que se hayan pospuesto tratamientos, ha hecho que la enfermedad cardiovascular se presente de manera más agresiva en este momento, y hoy estamos pagando ese precio, estamos haciéndonos cargo de esa consecuencia. Eso por un lado, ¿no? Creo que hoy tenemos un escenario complejo porque nos estamos enfrentando a los problemas de la pandemia por COVID, pero además al problema de la enfermedad cardiovascular que estuvo un poco desatendida. El otro tema que tocás también muy importante es el tema de la comunicación. Antes cuando hablábamos de la vacuna decíamos, hay mucha expectativa sobre la vacuna, pero debemos ser pacientes. Sabemos que el proceso de desarrollo de una vacuna lleva su tiempo y no podemos presionar sobre eso, eso es muy importante. En estos meses hemos sido testigos han ocurrido cosas complejas porque, digamos, se han tratado de imponer tratamientos que no tenían ninguna base, y eso tuvo enorme difusión por medios públicos, hasta incluso hubo políticos que asumieron, digamos, o que transmitieron que determinados tratamientos eran muy efectivos cuando no había nada demostrado. Y bueno, las sociedades intentaron llevar una voz de calma y alerta en ese sentido, y creo que por supuesto que nos cabe mucha responsabilidad. Creo que es muy importante tratar de llevar desde nuestras sociedades información cierta, fidedigna, clara. Como decíamos al principio, es muy importante entender a quién le llevamos la información y con qué mensaje. El mensaje tiene que ser muy directo y muy claro. No debemos generar falsas expectativas, obviamente. Debemos tratar de que la información que llegue a la comunidad sea la información cierta y definida, ¿no? Vuelvo a decir, hemos estado preocupados porque ha habido mucha, y hay todavía hoy, mucha información con respecto a tratamientos que no están validados, que no están certificados, que sabemos que no son efectivos hasta el momento, y sin embargo hay mucha información o información que no nace de las sociedades que intenta mostrarlos como medicamentos aceptados. Ese es un punto, es obviamente un punto sumamente importante y que de alguna manera también, digamos, debemos compartirlo con la población, con la comunidad, para tratar de, como decíamos al principio, llevar mensajes claros y efectivos. Fantástico. Para ir cerrando este encuentro, que creo que más allá de la información que hemos compartido con la comunidad, creo que nos ha hecho sentir cómodos a nosotros como parte de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y me gustaría ir cerrando con algunas pequeñas reflexiones desde las trincheras que a cada uno de nosotros nos corresponde dentro de la institución.
Por eso me gustaría, Ana, que compartas con todos nosotros qué es lo que están trabajando ustedes desde el consejo destinado a las cardiopatías de la mujer y por qué la mujer merece un consejo científico específico que las diferencia de los hombres. Y es un espacio, muchas gracias por la pregunta, es un espacio muy importante que tenemos en las sociedades científicas y en la Sociedad Interamericana de Cardiología. La enfermedad cardiovascular y las manifestaciones son diferentes en las mujeres a los hombres. Los síntomas son totalmente distintos, los mecanismos, la fisiopatología, las dosis de medicamentos. Entonces, desde nuestro consejo estamos trabajando por la educación de las cardiólogas, de los médicos, de la comunidad y también darle a la mujer ese papel de prevención y ser cuidadora de su salud y del entorno que la rodea. Con esto que nos ocupa hoy, hacer énfasis en la parte mental. La parte mental que nos afecta en esta pandemia relacionada con COVID, pero también la relación que hay entre la parte mental y la enfermedad cardiovascular y los desenlaces cardiovasculares. En la medida que conozcamos que somos unos seres integrales, cuerpo, alma, mente, vamos a poder encontrar soluciones y salir adelante. Carlos, contanos vos un poquito a qué se dedica en el hoy por hoy el Consejo de Prevención Cardiovascular que está a tu cargo. Sí, bueno, el Consejo de Prevención Cardiovascular, anteriormente llamado Consejo de Epidemiología Cardiovascular, que actualmente dirige Daniel Pisco, digamos, fue reformulado gracias a un proyecto que yo introduje, convenciendo a la comunidad SIAC que en América Latina y en América en general, la prevención cardiovascular es la manera más inteligente de aproximarse al problema de las enfermedades cardiovasculares. La avalancha de síndromes coronarios agudos, de pacientes con falla cardíaca, de pacientes con causa de consulta cardiovascular es tan importante que va a desbordar el sistema de salud. Y la manera más costo efectiva, sin lugar a dudas, es evitar el número de casos, y es ahí donde la prevención cardiovascular tiene un rol fundamental. En América Latina la prevención cardiovascular no puede ser una opción, tiene que ser una obligación en la práctica cardiológica diaria, de saber identificar pacientes con riesgo, disminuirlo, el impacto que eso puede tener en el sistema de salud, en el individuo, en la sociedad, es mucho más importante que cualquier medida curativa que nosotros podamos implementar. Y de allí que uno de los lemas de nosotros como consejo es educar para prevenir. Educar a los médicos, cardiólogos de la SIAC, educar a las otras disciplinas científicas, educar a la comunidad, educar a los pacientes en comprender fundamentalmente la necesidad de la prevención cardiovascular para reducir el impacto que esta epidemia cardiovascular tiene en América Latina. Eso fundamentalmente con la creación de las unidades de prevención cardiometabólica, que es para, de una manera estructurada, unificar las normas de prevención en los países de América Latina. Es el paso que estamos comenzando a dar y nuestra ambición es poder crear una red de unidades de prevención para poder generar data y poder optimizar la prevención cardiovascular en América Latina. Bien, y Álvaro, ya en tu condición de presidente electo de la Sociedad Interamericana, una sociedad que representa a todas las sociedades de cardiología del continente, y no somos una sociedad más, porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en las Américas. Por eso, ¿cuál sería tu reflexión final pensando en el panorama que se te viene a vos por delante, que es un enorme desafío? Digamos, la sociedad interamericana es una sociedad pionera en América y en el mundo en los temas relacionados a la enfermedad cardiovascular, pero si bien es una sociedad antigua, es una sociedad llena de ideas y de gente muy joven, trabajando muy activamente en pos de la salud cardiovascular de toda nuestra región y de todo nuestro continente. La verdad que tenemos muchísimos proyectos, algunos de los cuales los hemos discutido hoy. Realmente sentimos que, como bien dijo Carlos, no pretendemos ser una sociedad cerrada y una sociedad elitista. Queremos realmente ser una sociedad
abierta a la comunidad y con un objetivo claro, que es llevar bienestar a nuestros pueblos. Para eso existen pilares muy definidos. Obviamente estamos promoviendo la investigación en nuestra región, estamos tratando de discutir cuál es la excelencia de los tratamientos y llevando información, y fundamentalmente queremos, digamos, que nuestra sociedad sea un nexo también de comunicación con toda la comunidad de nuestra región, con la idea de poder llevar bienestar. Creo que eso, como médicos, tenemos ese primer compromiso y digamos, es obviamente un compromiso que queremos cumplir. Así que bueno, la verdad que desde la sociedad estamos muy entusiasmados, tenemos, como hemos dicho, muchos proyectos, algunos muy actuales, este compromiso con el tema de la inmunización, el compromiso con el tema de la adherencia, un problema realmente de tremenda importancia en el mundo y en nuestra región. Es decir, bueno, tenemos, como decíamos recién, mucha gente trabajando y un gran compromiso hacia la salud cardiovascular de todas las Américas. Bueno, hemos disfrutado mucho las ponencias de cada uno de ustedes que nos han permitido correr el velo y echar un poquitito de luz sobre problemáticas que involucran a toda la comunidad. Lo que estamos seguros es que las reflexiones finales que nos dieran nos estimulan para que de manera próxima podamos estar nuevamente cerca de la comunidad tocando otras problemáticas igualmente importantes, porque la Sociedad Interamericana de Cardiología tiene como objetivo el hecho de estar al lado de la comunidad. Por eso, hoy disfrutemos este espacio que hemos tenido en el marco del Día Mundial del Corazón 2020. Gracias a todos.